El perro se llamaba Crow por la franja negra que le corría desde el hocico hasta la punta de la columna, como hollín arrastrado sobre nieve. No ladraba a menos que importara. Había sobrevivido a 2 arreos de ganado, 3 tiroteos y un invierno de Kansas que partió graneros como si fueran costillas viejas. Su amo, Wade Creech, confiaba en Crow más que en cualquier hombre que hubiera conocido en la guerra o desde entonces. Estaban a 30 metros del borde del condado Sandown cuando el viento viró al oeste. Las orejas de Crow se estremecieron. Hundió la nariz en el polvo. Wade, con la silla pesándole y la piel curtida por el sol, hizo una pausa mientras bebía de su cantimplora. Crow rara vez rompía el paso a menos que algo estuviera mal. El perro trotó adelante, entre sombras de cactus y suelo duro. Wade hizo chasquear la lengua y espoleó a la yegua para seguirlo. Pasaron junto a un poste de cerca oxidado, perdido hacía años de cualquier linde de rancho, un cráneo enredado en alambre, una bota medio enterrada en la arena. El mundo allí estaba hecho de lo olvidado y lo perdido. Crow se detuvo. Wade desmontó despacio. Sus botas cayeron suave sobre polvo que aún conservaba el frío de la mañana, aunque el sol ya era cruel. Crow gimió. Ella estaba acurrucada a la sombra de una roca, medio cubierta de tierra como si hubiera intentado enterrarse a sí misma. Piel del color de ceniza mojada, labios partidos, el cabello enmarañado y pegado por sangre. Su vestido, alguna vez azul pálido, estaba desgarrado por espinas y viento, el ruedo deshilachado como el aliento de un lobo. Wade no habló. Se agachó junto a ella y acercó el dorso de su mano a su boca. Había aliento, delgado y seco como papel, pero aliento. Crow se sentó sobre sus patas traseras y observó. Wade le llevó agua a los labios. Ella tragó una vez, luego se convulsionó. El polvo se levantó de su garganta en una pequeña tos. Intentó moverse, falló. Sus ojos aletearon, pero no se abrieron. Él la izó hasta la silla y la ató en su lugar, los brazos colgándole como cuerdas. Montó detrás de ella y guió a la yegua hacia las estribaciones, donde un refugio de caza medio derruido permanecía oculto entre álamos, un sitio que Wade no visitaba desde que las lluvias de primavera rompieron su techo. Era mejor que dejarla para los buitres. No pesaba nada. Una muchacha vaciada por algo demasiado grande para sus huesos. Crow iba adelante, guiando como si supiera que ella pertenecía a algo importante. Al anochecer, la puerta del refugio chirrió sobre su único goznes. Wade la recostó en un catre viejo, desgarró su camisa en tiras para vendajes y vertió whisky en sus heridas abiertas. Ella no despertó, pero se estremeció ante el ardor. Él habló poco, limpió sus extremidades, quitó zarzas de sus pies. Sus tobillos estaban rotos, sus costillas demasiado afiladas. Alguien la había cazado, o abandonado para cosas que cazan. Durmió cerca del hogar, un ojo abierto, el rifle sobre las piernas. Crow se acurrucó junto al catre, la cabeza entre las patas, observando su respiración. Pasaron 2 días antes de que abriera los ojos. Eran verdes, no pálidos, sino profundos como musgo comprimido en piedra. No habló, solo lo miró. Él le ofreció agua. Ella la tomó y bebió en silencio. ¿Sabes dónde estás?, preguntó Wade. Sus labios se separaron. No. Él esperó. Ella no dijo más. ¿Tu nombre?, tragó. No lo sé. Él frunció el ceño. ¿No recuerdas? No. Una mentira. O quizá no. Pero Wade había aprendido hacía mucho que una mentira contada por una mujer herida valía la pena escucharla. ¿Tienes una marca?, preguntó. Ella parpadeó. Tatuaje, cicatriz, colgante. Alzó el brazo y lo giró. En la cara interna de la muñeca, una quemadura extraña, circular, no un hierro de marca, pero deliberada. Wade no mostró reacción, aunque algo se movió dentro de él. Algo frío y antiguo. Había visto esa marca una vez, mucho tiempo atrás, en una carta doblada con su nombre quemado en la esquina. En otra vida antes del ganado,
las armas y el silencio, Wade Critch había sido prometido a una muchacha, un arreglo extraño entre dos familias. Ella era de Missouri del Este. Su nombre, Ruth Beasley, hija de un comerciante de vidrio con deudas y tierras muriendo. Wade nunca la conoció, solo había visto el minucioso retrato pintado en el reverso de una carta y la marca en el sello de cera, una quemadura en forma de anillo, algo que la madre usaba para alejar el mal según viejas costumbres que no se hablaban en los ayuntamientos. Ella desapareció 2 años después y el compromiso quedó anulado. Él nunca volvió a pensar en ella. La muchacha en el refugio sanaba despacio. Hablaba poco pero lo observaba todo. Cuando Crow se alejaba de su lado para cazar una serpiente o perseguir un conejo, ella lo extrañaba. Wade lo notó en la forma en que sus dedos se tensaban sobre el marco del catre. Dormía con las manos encogidas como garras. Por las noches, ella lloraba, no palabras, sino sonidos rotos, nombres quizá, o memorias que aún no aceptaba. Él no presionó. No todavía. Una mañana, ella preguntó: ¿por qué te detuviste? Crow te encontró. Ella miró al perro. Él devolvió la mirada. ¿Por qué no me dejaste? No parecía correcto. Has hecho cosas malas antes. Él sostuvo su mirada el tiempo suficiente. Ella asintió como si ya lo supiera. Al 6.º día, pudo caminar. Wade le dio una camisa vieja, un cinturón para ajustar la tela y que no la desgarrara el viento. Ella la aceptó con la gracia silenciosa de quien sabe no pedir más. Necesitarás un nombre, dijo él. Ella miró hacia la ventana. Me gusta Ruth. Él no reaccionó, solo la observó, el viento aplanándole el cabello contra la mejilla. Bien, dijo. Ruth será. Crow gimió. La habitación quedó en silencio. Ella miró al perro y dijo, no a Wade, sino al aire entre ellos. Creo que se suponía que debía encontrarlos. Wade no respondió. Afuera, el viento se alzó. A lo lejos, un ave chilló como si entendiera lo que ella quería decir. Días después, él la sorprendió intentando encender un fuego con las manos desnudas, golpeando piedra contra piedra con furia temblorosa. Sus dedos estaban ampollados, el rostro hundido por algo que él aún no nombraba. ¿Quién te hizo esto?, preguntó. Sus ojos se volvieron de vidrio. Creyeron que estaba muerta. Wade asintió. Había visto ese tipo de error antes. El que dejaba a una persona caminando mucho después de que su sombra ya se había rendido. La dejó quedarse. Ella lo ayudó a reparar el techo, traer leña, hervir agua. Nunca preguntó qué hacía él antes de esa vida. Él no preguntó qué recordaba ella. Pero cada noche, Wade la veía girar la quemadura de su muñeca frente al fuego, como si fuera una brújula que apuntaba a algo enterrado muy adentro. Y una noche, ella se paró en la puerta, Crow a su lado, y dijo: «Quiero encontrarlos». Wade no tuvo que preguntar quién. Crow gruñó bajo. «Necesitaré un arma», añadió. «¿Has disparado alguna vez?» «No». Él se levantó y abrió un baúl. El revólver dentro había pertenecido a su padre. Un Colt Navy ennegrecido por los años. Se lo entregó. La mano de ella lo sostuvo como si siempre hubiera conocido su peso. Y Wade supo entonces. No fue azar, ni destino, ni misericordia lo que llevó a su perro a esa polvareda. Fue una promesa que nunca quiso cumplir. Y la cuenta pendiente que aguardaba con su nombre grabado como sangre. Ella aprendió a disparar con furia silenciosa. Nunca se estremeció con el retroceso, nunca sonrió al sonido del metal golpeando latas. Wade colocó botellas rotas, ollas oxidadas, incluso un ala de espantapájaros clavada en un poste. Ella las abatió todas en una semana. Él dijo poco, solo ajustó su agarre cuando era necesario, le recordó respirar antes de romper el gatillo. Ella nunca lo agradeció. Por las noches, limpiaba el Colt a la luz de la lámpara, lo desmontaba pieza por pieza hasta que el arma le resultaba tan familiar como respirar.
Sus manos, antes temblorosas por hambre, se volvieron firmes, la espalda se enderezó. Comenzó a usar las botas viejas de Wade, demasiado grandes pero resistentes, y el abrigo que él había dejado en Texas. El cuello le rozaba la mandíbula como una armadura. Crow nunca se apartó de su lado. Se movían juntos ahora, explorando arroyos, observando cambios en el cielo, rondando el perímetro como si esperaran que algo malo los alcanzara cualquier día. Wade sabía que no necesitaba preguntar, cuando una mañana encontraron a un jinete. Medio enterrado bajo unos arbustos, boca abajo, los brazos extendidos, un disparo limpio en la espalda, el caballo desaparecido, buitres girando en órbitas lentas. Ruth se agachó junto al cadáver y levantó el abrigo del hombre. Algo en su rostro cambió. Metió la mano en el bolsillo interno y sacó una moneda negra, plana, grabada con un símbolo tosco, un círculo sobre una cruz. La marca de los Sundown Raiders. Un grupo del que Wade había oído hablar y al que nunca quiso conocer. No eran forajidos exactamente, ni soldados. Cuchillos de alquiler. Asesinos sin bandera, sin hogar, sin reglas, salvo la escrita en sus monedas. Silencio por plata. Muerte por oro. Él era uno de ellos, dijo ella. ¿Recuerdas? Recuerdo al que me entregó. Wade sostuvo su mirada. ¿Quién? Mi padre. Lo dijo llano. Sin lágrimas, sin quiebre en la voz. Solo verdad desnuda y afilada. Crow volvió a gruñir. El viento cambió. Cabalgaban rumbo al sur, hacia Dust Whip, un pueblo ahogado en sal y huesos, donde los Sundown Raiders habían sido vistos por última vez. El refugio quedó atrás, vacío como una tumba limpiada. Ruth llevaba el arma al cinto ahora, el cabello atado con cuerda de tendón, los hombros estrechos pero firmes. No habló durante horas, solo vio la tierra pasar en silencio. Wade conocía esa mirada, la que uno lleva cuando ya no pertenece al mundo anterior al dolor. Dust Whip surgió de la tierra como una costra. La mitad de los edificios estaba quemada. El salón se inclinaba hacia el este, cansado de sostenerse. Wade entró primero, Ruth detrás. Crow bajo sus pies. El sheriff se había ido. La oficina postal clavada con tablas. Solo la tienda general tenía vida, lámparas tenues, 2 caballos afuera, y una muchacha barriendo el porche como si supiera que no era bienvenida ni adentro ni afuera. Dentro, un hombre con abrigo de tahúr levantó la mirada de un montón de sacos de harina. Ruth pasó junto a Wade y colocó la moneda negra sobre el mostrador. ¿Dónde está el hombre que lleva estas? Preguntó. Los ojos del jugador se entornaron. ¿Qué buscas? Mi nombre. El hombre vaciló. Wade avanzó. ¿Quieres conservar la mandíbula? Eso bastó. El jugador señaló la puerta del fondo. Allá hallarás un mapa en la pared, dijo. Marcado en carbón. Tercer campamento, bajando la cresta negra. Se mueven mucho. ¿Esperan compañía? Preguntó Wade. Ellos no esperan nada. Solo aguardan. El campamento no estaba escondido, solo colocado donde nadie cuerdo iría. La cresta negra cortaba la tierra. Paredes escarpadas, pendientes de grava. Un único sendero conducía hasta allí, flanqueado por árboles muertos y puntas de hierro retorcidas de alguna mina vieja. Ruth caminaba adelante. Se movía como quien vuelve a casa. Wade quedó atrás, rifle listo. Crow entre ambos. El primer centinela apareció al anochecer. Ruth le disparó en el ojo. Sin dudar, sin temblar. El segundo murió dormido, garganta abierta, limpia. Ella tomó su cuchillo. Wade no preguntó si lo había hecho antes. Llegaron al corazón del campamento a la luz del fuego. 6 hombres estaban sentados alrededor de las brasas. 2 mujeres encadenadas cerca, demacradas y descalzas. Un carromato cargado de cajas yacía en las sombras, una rueda rota, la lona manchada. Ruth entró en el círculo iluminado. Los hombres se levantaron,
confundidos, medio alcanzando sus armas. Cuando disparó primero, 2 cayeron antes de que pudieran siquiera abrir fuego. Los demás se dispersaron. Uno corrió hacia la carreta. Wade le disparó por la espalda. Otro intentó escapar hacia las rocas. Crow saltó y le arrancó la pierna de un mordisco. Solo quedaba un hombre, tambaleándose hacia el fuego, las manos en alto. Ruth apuntó. Él dijo: Ruth. Ruth Beasley. La mano de ella tembló. Wade se acercó. ¿Lo conoces? Ella asintió una vez. Fue el que dijo que estaría mejor así. El rostro del hombre cambió. Tu padre hizo el trato. Lo sé. Sonrió torcido. Ahora es rico. Vendió la tierra. Quitó tu nombre de los registros. Estás muerta, niña. Moriste hace 2 inviernos. Ella le disparó en la rodilla. Él gritó y cayó. Viví, dijo ella. Luego le disparó al corazón. Quemaron el campamento, liberaron a las mujeres, enterraron a los muertos. Ruth se quedó de pie frente a las cenizas hasta que el sol rompió el horizonte, su rostro indescifrable. Wade no dijo nada. Sabía que la venganza podía calmar el pasado, pero nunca silenciarlo. Aún así, había una paz en sus hombros que no había visto antes. Ella lo miró. Necesito encontrarlo. Wade asintió. Crow ladró una vez. St. Ellison, dijo Ruth. Allí fueron los registros de tierra. Allí viven las mentiras. Wade ensilló el caballo. Entonces cabalgaremos. El camino hacia el este era largo, pero ella cabalgó sin miedo. La novia regresaba a casa. St. Ellison se sentaba en el borde de la civilización como un borracho en un banco de iglesia, fingiendo lo justo para obtener lo que quería. Eran líneas de ferrocarril y fajines rojos, botas lustradas con sangre debajo. Una ciudad que compraba silencio al por mayor y enterraba errores detrás de la capilla. Llegaron bajo la luz de la luna. Wade dejó el caballo atado bajo los sicómoros, a medio kilómetro. Ruth caminó adelante. Crow silencioso a su lado. No llevaba cofia ni guantes. Que la vieran, pensó Wade. Que intentaran adivinar lo que recordaba. Nadie los notó al principio. La noche estaba llena de violines y póker, risas de muchachas tan afiladas como vidrio roto en las ventanas del salón. Pero Ruth no iba allí. Fue al juzgado. Cerrado. Por supuesto. No dudó. Sacó el colt y voló la cerradura. Wade arqueó una ceja. Muy sutil. Ella no respondió. Dentro, el aire apestaba a moho y tinta vieja. El polvo flotaba como espíritus inquietos. Ruth abrió cajones hasta encontrar las escrituras. Sabía exactamente qué buscaba. Aquí, dijo, levantando una hoja doblada. El papel estaba amarillento, pero el nombre era reciente. Jameson Beasley Grandour. Comprador, Matías Templeton. Transferido 6 meses después de su desaparición. Sellado con un emblema de notario que Wade reconoció, un viejo signo familiar quemado en la guerra, dado por extinto. Pasó la página. En el margen, escrito con mano extranjera. Propiedad depurada, aire despejado, fallecida. Lo observó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego rasgó la hoja por la mitad. No durmieron. Siguieron el rastro de nombres por toda la ciudad. Cada nombre llevaba a otro. Gerente del banco, corredor de tierras, funcionario de la iglesia. St. Ellison había enterrado el trato bajo capas de sonrisas y escritura sagrada. Al amanecer, Wade tenía 2 nombres anotados. Templeton y Clive Doran. Uno rico, uno mortal. Templeton poseía la tierra. Doran había facilitado el intercambio. Doran manejaba a los guardias, y los guardias mantenían a mujeres como Ruth en carretas, en campamentos, en silencio. Encontraron el burdel por el olor antes de verlo. Perfume, humo de pipa,
carne demasiado suave para el frío. Una chica abrió la puerta, no mayor de 15 años. Busco a Clive, dijo Ruth. No recibe visitas. Dile que es la hija de Wesley. La muchacha parpadeó y desapareció. Wade puso una mano en el hombro de Ruth. Ella la apartó. 5 minutos después, Clive Doran apareció. Alto, dientes demasiado blancos, botas demasiado limpias. Sus ojos la recorrieron como si evaluara ganado. La hija de Wesley, dijo despacio. No esperaba verte de pie. Ella no se movió. Debías desaparecer. Una pérdida silenciosa, lamentable, pero útil. Recuerdo tus manos, dijo Ruth. Recuerdo el anillo, la cresta de hierro. Como sostuviste la puerta cuando me arrastraron. El río. La memoria es algo curioso. Crow gruñó. Doran alcanzó el cinturón. Wade disparó primero, destrozándole la muñeca. La pistola cayó. Doran gritó. Ruth se adelantó y le estampó el colt en la rodilla. Cayó. Ella se inclinó. Me llevarás con Templeton, dijo. Ahora. La mansión estaba al oeste de las vías, en terreno alto, con ventanas largas. Templeton se había comprado la mejor vista de los pecados de la ciudad. Arrastraron a Doran por el camino como un saco de carne. El mayordomo abrió la puerta y palideció. Dile, ordenó Ruth. Doran, rechinando los dientes, susurró. Está aquí. Minutos después, la puerta se abrió de par en par. Matías Templeton se quedó allí con un abrigo de terciopelo, el mismo sello en el cuello que en la escritura. Cabello blanco, ojos huecos. Miró a Ruth como si fuera humo del pasado. Eras una niña, dijo. Fue un negocio. No soy una niña ahora, respondió ella. Wade habló. Vendiste sus tierras. Firmaste su muerte. Templeton miró más allá de ellos, al perro, al arma, a los ojos llenos de fuego. No puedo deshacerlo. No, dijo Ruth. Pero puedes pagar. Levantó el colt. Templeton no se estremeció. Si hubiera sabido en qué te convertirías, dijo, te habría matado yo mismo. Ella le disparó en el ojo. Doran volvió a gritar. Wade lo golpeó con la culata del rifle. El mayordomo huyó. Crow ladró una vez. Dejaron la casa ardiendo. En el borde del pueblo, Ruth se sentó bajo los sicómoros, el arma sobre el regazo, el rostro manchado de hollín. Wade vigiló el camino. Podrías irte ahora, dijo ella. Volver a tu tierra. Él negó con la cabeza. Ella lo miró. De verdad lo miró. Creo que estabas destinado a encontrarme. Crow te encontró. Te guió. No hablaron más durante un largo rato. Al anochecer, se dirigieron al norte, de regreso a las colinas, a la tierra que no había sido robada. La guerra no había terminado. Pero había menos fantasmas ahora. La primavera llegó montada en polvo y truenos. La lluvia cayó fuerte, tallando surcos en el camino al norte, inundando los ríos secos con agua roja. Ruth no pestañeaba ante la tormenta. Cabalgaba como si perteneciera a los huesos del mundo, no a su piel. Acamparon en las ruinas de una capilla quemada. Paredes ennegrecidas, crucifijo partido en dos. Los bancos habían sido arrancados para leña hacía tiempo. Wade encendió el fuego. Crow se acurrucó bajo el altar como en una guarida. Ruth se arrodilló junto al púlpito arruinado, los dedos trazando las tallas que no habían ardido. Nombres, fechas, oraciones grabadas por gente ya olvidada. ¿Creías en Dios? Preguntó. Wade arrojó un tronco al fuego. De niño, hasta que descubrí lo que los hombres pueden hacer con su nombre. Ella asintió, como si esperara la respuesta. Yo solía rezar, en el campamento. Antes de olvidar las palabras. No respondió. Ella se volvió. ¿Crees en la justicia? Creo en la consecuencia. Ella se levantó.
Entonces iremos a Stonewater. Él frunció el ceño. ¿Por qué allí? Porque allí llevaron a la niña, dijo. La primera noche que me sacaron de la casa de mi padre, había otra niña. Más pequeña. Quizás 7 años. Dijeron que valdría más. Gritó hasta que le metieron un trapo en la boca. Wade sintió que algo se apretaba en sus costillas. La dejé atrás, dijo ella. Stonewater estaba 5 días al noreste. Un pueblo minero convertido en fosa de huesos. La compañía tenía más guardias que mineros. La justicia no tenía lugar allí. Pero Ruth no buscaba permiso. La encontraron en una choza, al sur del pueblo, tras el molino derrumbado. La niña se llamaba Elsie. Tenía quizá 11, delgada como un alambre, ojos demasiado viejos para su rostro. Cositando una muñeca de arpillera, con dedos que habían olvidado ser de niña. Cuando Ruth entró, Elsie se estremeció. Ruth se agachó. Te recuerdo. Tenías un lazo amarillo. Se lo llevaron, dijo la niña. Lo sé. ¿Vienes a llevarme de vuelta? No, susurró Ruth. Vengo a quemarlo todo. El dueño de la mina era Cyrus Hogg. Vivía en ladrillo mientras los demás dormían en podredumbre. Compraba niñas por carretadas. El pueblo se doblaba alrededor de él como una corona oxidada. Ruth reunió nombres. Mineros que habían perdido hijas, hermanas, esposas. Les dio whisky. Les hizo preguntas. Para el amanecer, tenían 20 nombres. Para el crepúsculo, 20 hombres con picos, cuchillos, 2 rifles y sed acumulada por una década. Ruth les dio la hora. Medianoche, cambio de guardia. No prometió seguridad. Prometió ajuste de cuentas. La noche ardió azul. Wade tomó la puerta sur. Ruth y Crow rodearon los establos. Un minero trepó al techo con una antorcha. El primer guardia murió sin respirar. Al segundo lo dejaron huir. Lo siguieron. Cyrus Hogg estaba a medio camino del sótano cuando Ruth lo encontró. Ella no habló, solo apuntó. Él rogó. Ella dijo. ¿Sabes cuántas noches recé por esto? Él ofreció monedas, tierras, silencio. Ella dijo. Tenía 7 años. Y le disparó en la garganta. El fuego se propagó más rápido de lo esperado. Ruth salió con Crow a su lado, los ojos rojos no por el humo, sino por algo más profundo y limpio. Dejaron Stonewater al amanecer, Elsie dormida en la montura de Wade, Ruth caminando junto al viaje. Nadie los siguió. La mina ardió hasta quedar en nada. Una semana después, junto al río, Ruth dio a Elsie una tira de cuero y le enseñó a cortarla como un lazo amarillo. El verano llegó seco y cruel. Los ríos se encogieron. Los tres, Ruth, Wade y Elsie, se movían como fantasmas. Elsie aprendía rápido. No lloró ni una vez, ni siquiera cuando la fiebre la tumbó 2 días después de Graers Bluff. Lo superaron en un sótano. Crow vigiló sin moverse. Al tercer día, la niña despertó. Soñé que tenía alas, dijo, pero voló hacia el suelo. Tú no lo harás, respondió Ruth. Llegaron a Hollow Creek en julio. Pueblo pequeño, casi sepultado. El predicador tenía un ojo y un pasado turbio. Ruth pidió una pala. No para un entierro, para una caja. La hallaron bajo un roble seco. Wade recordaba haberla enterrado tras la guerra. Dentro había una llave oxidada. Y una carta. Ruth la abrió. La leyó. La extendió. Estaba prometida contigo, dijo. Firmado por mi padre. Wade leyó. Luego arrojó la carta al fuego. No quiero una promesa hecha por un hombre que te vendió. Ella miró la cicatriz de su muñeca. Yo tampoco. En Hollow Creek alquilaron una cabaña. Elsie dormía en un catre. Wade reparaba el techo. Ruth trabajaba los campos con el colt en la cintura.
Por un tiempo, el mundo estuvo quieto. Hasta que una noche, con la lluvia volviendo tras meses de silencio, Crow gruñó. Wade tomó el rifle. Un hombre estaba en la oscuridad. No estoy armado, dijo. Me llamo Marin. Vengo del sur. Vi el fuego en Stonewater. Tengo niñas desaparecidas en mi pueblo. 2, tal vez 3. Igual que tú. Ruth lo miró largo rato. Luego asintió. Tendrás que pagar. No tengo monedas. Entonces sangra a nuestro lado. Él asintió. La guerra no había terminado. Solo se estaba moviendo. Pasó un año. Ruth cabalgaba menos, pero entrenaba a Elsie. Pólvora, piedras, mentiras. Wade trabajaba en los límites de los pueblos. Notas, señales. Una red silenciosa creciendo desde los olvidados. La llamaban la marca de ceniza. Por la quemadura en la muñeca de Ruth. Por lo que ardió y no podía reconstruirse. Una tarde, Ruth se quedó en el límite del campo de trigo. Cielo naranja sangre. Crow a su lado, hocico ya gris. Elsie recogiendo flores. Wade observando desde el porche. ¿Te preguntas alguna vez, dijo Ruth, qué habría pasado si hubiera seguido muerta? Wade respondió. No. ¿Por qué no? Porque no lo estás. Y todo lo que vino después es tuyo. Ella miró hacia el horizonte. No. Es de ella ahora. Señaló a Elsie, lazo amarillo en el cabello, cuchillo en el cinturón, botas cubiertas de polvo. El viento respiró sobre el campo. Ruth levantó la mano y Crow la siguió sin orden. Wade bajó del porche. Elsie sonrió, pequeña y extraña, como alguien que vio el infierno y la salida. La tierra no cambió. Pero la gente que la caminaba sí. Y eso bastaba. Ese fue el final que Ruth eligió. Y nunca miró atrás.